¿Qué pasaría si las mejores cosas de tu vida no dependieran de tus planes, sino de tus errores? Una persona pierde el tren y se convierte en la persona más multimillonaria de su era. Un pensador se sumerge y descubre un principio matemático revolucionario. Un químico no se lava las manos y cambia la historia de la industria alimenticia. Un investigador se olvida unas placas con unas bacterias y cambia la medicina moderna para siempre. Todos estos eventos afortunados se engloban dentro de un nombre que se Sí, llama... Serendipia, ¿Cómo sabes? porque dice acá en el título. Que te parió, Cruciti. Voy caminando por las calles de Pichincha en Rosario y me encuentro un reloj. Sí, yo camino así, ¿qué problema hay? Al rato, Meli, una amiga, manda un mensaje a un grupo que tenemos en común, avisando que se le había perdido un reloj y que si alguien lo encontraba, que le avise. ¿Cuáles eran las probabilidades de que ese reloj que yo había encontrado caminando por las calles de Pichincha en Rosario sea el que mi amiga Meli había perdido? Las probabilidades son de una en... no tengo idea. La palabra serendipia describe un descubrimiento afortunado cuando se estaba buscando otra cosa. El término lo inventó un escritor británico en el siglo XVIII llamado Horace Walpole, Horacito para los amigos, inspirado en un cuento llamado Los Tres Príncipes de Serendip. En este cuento, tres príncipes resolvían enigmas a través de pistas que nadie más veía. Pero ojo, la serendipia no es magia, es atención, curiosidad y apertura mental. Alguien te rechaza, conoces a alguien mejor. Te echan de un trabajo, el trabajo nuevo te gusta mucho más. Perdés un vuelo, el avión se cae y no hay ningún sobreviviente. Entrás a ver uno de mis videos. Ah, no, ahí no va. El caso más conocido en términos históricos de serendipia es el que le pasó a Arquímedes, que antes de ser un principio era un final. Era un hombre. A Arquímedes le encargaron comprobar si la corona del rey estaba hecha de oro macizo o no. Claro, lo primero que él hizo fue pesarla, pero para comprobar si era de oro o no tenía que saber la densidad. Y la densidad es masa dividido volumen. Él ya tenía el peso, pero necesitaba saber el volumen. ¿Cómo saber el volumen de una figura irregular? La historia cuenta que Arquímedes se sumergió en una tina y cuando vio que el agua desbordaba, se le ocurrió cómo medir el volumen de la corona. Y ahí dijo el famoso Eureka. Yo todavía no lo entiendo. Otro caso de serendipia es el de Louis Pasteur, que él ya había descubierto la bacteria que generaba el cólera, pero lo que quería hacer era descubrir la cura. Entonces lo que hizo durante mucho tiempo fue inyectarle esa bacteria a gallinas, siempre los animales poniendo el lomo, pero las gallinas se infectaban con cólera y morían. Entonces él se va de vacaciones y le encarga a un asistente que siga haciendo los experimentos en gallinas, pero este asistente se olvidó del cultivo durante un par de semanas y se lo inyectó después. Ese cultivo de bacterias de cólera se había echado a perder y el asistente se las inyectó igual. Cuando Pasteur llega otra vez, se da cuenta que las gallinas no solo no se habían muerto, sino que cuando se le inyectaba la bacteria activa otra vez, no se contagiaban. Esas bacterias de cólera atenuada habían hecho resistentes a las aves. Y este fue el origen de la primera vacuna. A veces ser colgado tiene sus beneficios. ¿Qué? Otro caso de serendipia es el de Konstantin Falber, que era un químico que trabajaba en un laboratorio y se fue a su casa sin lavarse las manos. Cuando llegó empezó a comer con sus manos y se dio cuenta que tenía un gusto dulce. En sus manos había quedado del laboratorio una amida, no sé qué, se los dejo acá el nombre, y eso fue la base de la sacarina, uno de los primeros edulcorantes sintéticos sin calorías. Yo en lo personal lo odio. A principios del siglo XX, Alexander Fleming cultivaba bacterias para estudiarlas, y una de esas cajitas se contaminó con un hongo. Él encontró esa cajita en la basura y vio que la bacteria había sido atacada por este hongo, y ahí descubrió un potente antibiótico, la penicilina. Dato de color, cuando se descubrió la penicilina, Mirta Legrand ya tenía 1 año. Otro caso reconocido de serendipia es la de un joven estadounidense emprendedor de la industria del petróleo.
Este joven era un empresario promedio, tenía pozos petroleros, pero estaba en bancarrota. Un día consiguió una reunión con un magnate de la industria y se tenía que tomar un tren. Por cuestiones de la vida nunca llegó a tomarse ese tren y la reunión no se concretó. Pero la serendipia se puso en acción. El tren que este joven iba a tomar se descarriló y la mayoría de sus pasajeros murió. Este joven tomó eso como una señal de predestinación. A partir de ese evento cambió su forma de negociar y se transformó en la persona más rica de su época. Este joven era John D. Rockefeller y fundó la Standard Oil. Eso le pasó a Rockefeller. Yo llego a perder ese tren y en el tren va Messi. La serendipia no es suerte, es la recompensa que tienen los curiosos. Seguro esa idea que descartaste, ese error que cometiste que te dio vergüenza, ese camino que no agarraste porque te parecía un desvío. Eso era exactamente lo que necesitabas, porque a veces lo mejor que te puede pasar es no encontrar eso que estabas buscando. La serendipia siempre va a llegar cuando vos no la esperás. Es como el servicio técnico de internet o un plomero. Cuando pienses que estás cometiendo algún error, pregúntate si no es ese el principio de algo nuevo. La serendipia no te va a visitar si estás quieto. Visita al curioso. ¿Cuántas veces algo te salió mal, pero terminó siendo mejor? No podés forzar un accidente, pero sí podés hacer muchas cosas que dejen un terreno fértil para que la serendipia ocurra. La serendipia necesita espacio, necesita un margen para equivocarte, para explorar, para aburrirte. El problema con la serendipia es que todos queremos tener el control total sobre todo lo que nos pasa. Vivimos obsesionados con planificar, tener una rutina, qué vamos a hacer dentro de 5 años, pero la vida no respeta un calendario. El problema es que hoy te aburriste 12 segundos y ya te fuiste a ver reels infinitos de TikTok o de Instagram. Y tal vez esa idea fantástica estaba en el segundo después antes que agarres tu teléfono. Y para poder aumentar esas probabilidades te voy a dejar unos tips. Aprende cosas fuera de tu área, habla con gente que no piensa igual que vos, decí que sí más seguido a esas cosas raras que te incomodan. Terminá proyectos imperfectos, permitite cambiar de rumbo, usá camisas extrañas. Yo eso todavía no me animo. La serendipia es como tropezarte, pero antes de seguir caminando, mirar qué había. Era yo que todavía no sé caminar con patines. Para cerrar, tengo la teoría de que todos tenemos una amiga que se llama Meli. Y si vos no tenés ninguna amiga que se llama Meli, probablemente vos seas la Meli. Que piensen todos los nombres que abarca el apodo Meli. Melina, Melissa. Y si te quedaste hasta acá y querés saber qué pasó con el reloj de Meli, sí, el que yo encontré era el reloj que ella había perdido. Ella había salido a pasear el perro y como vivimos a unas cuadras, de casualidad, yo salí a tomar un café con otro amigo que se llama Nico y lo encontré tirado en la calle. O sea, las probabilidades no eran tan bajas, ya que vivimos a unas 5 o 6 cuadras, pero fue muy raro lo que pasó. Y después que le devolvió el reloj, ella se lo prestó a Emerson, que es un amigo mío y a su vez pareja de ella. A su pareja se le cayó de un 10º piso. Obviamente fue el final de ese reloj. Y acá se abre un gran tema. ¿Ese reloj ya estaba destinado a destruirse o las decisiones que fuimos tomando en ese pasamanos lo llevaron al peor final? Lo vemos en el próximo vídeo.